Saludo, ¿qué tal mis amigos? Aquí estamos en un nuevo conversatorio con todos ustedes. Permítanme seguir conversando sobre el origen y evolución del cristianismo o de la Iglesia Católica como se le conoce hoy día. Y quiero desarrollar el término católico porque en el transcurso de mi conversación vamos a llegar al periodo donde la iglesia cristiana se divide. Yo digo que la iglesia debió llamarse la iglesia de Cristo o iglesia apostólica, pero muy bien acertado le quedó el tema cristiano, aunque al final les reitero que los mismos cristianos se dividieron. Y miren que el movimiento fundado por Jesucristo fue un movimiento que tuvo sus problemas desde el principio. Porque si ustedes analizan, desde la creación del movimiento por parte de Jesús, su equipo de 12 personas, pues fue fragmentado. Ya la historia ustedes lo saben, Judas traicionó, Pedro lo negó, los demás lo abandonaron, Jesucristo muere crucificado y frente a él solamente estaban María, su madre, familiares biológicos de él directo y algunos que otros feligreses. Pero los que se dieron cita a la plaza fueron sus enemigos para disfrutar de la crucifixión de él. De modo que si había algún personaje ahí, como es el caso del mismo Pedro, en su mayoría lo negaron. Pero amén. Esto es desde el inicio. Y tomen esto que les he señalado, porque si desde el inicio fue así, si con la presencia misma del actor principal fue así, imagínense ustedes qué no iba a pasar ya con los demás discípulos que venían surgiendo. Entonces, miren que yo estoy hablando en base a lo que es la Biblia, que también le voy a decir en qué momento de la historia es escrita la Biblia, quienes participan en en la redacción de lo que hoy es la Biblia. Pero son muchos temas. Ustedes saben que el tema religioso es un tema pero muy extenso, que data desde la fundación de la humanidad misma y que nosotros tenemos mucho de qué cortar porque la iglesia, dependiendo de la sociedad en donde se han desarrollado, bueno, pues también ha tenido que estar muy vinculada al tema de lo gubernamental, especialmente cuando nace y cuando tiene que tomar estas decisiones para poder prevalecer y tomar ya lugar de oficialismo. Pues miren, le comentaba en la conversación de ayer de que por lo general en la Biblia solo se recoge, y en los textos de cristología solo se recoge la época de Jesucristo. Solo se le da, después de la muerte de Jesucristo, se le da importancia a la vida y obra de los 12 apóstoles, pero por lo general a nosotros no nos hablan de los sucesores de los apóstoles. O sea, ¿por qué por qué los demás sucesores no son llamados también apóstoles? Ustedes saben que el término de apóstoles solamente está vinculado a los 12 que eligió Jesucristo. Pues los sucesores de los apóstoles pues iban tomando una nueva denominación dentro de lo que es la nomenclatura de la iglesia. Y entonces los apóstoles van creando
obispos. Esos obispos que vienen siendo los sucesores de los apóstoles van siendo designados ya por decisión directa de estos apóstoles, que ustedes saben que tanto lo que fue como Juan, Santiago, Pedro, Pablo, pues se decidieron a hacer un evangelio de misionero. Se trasladaban de pueblo en pueblo, se iban a Atenas, se iban a Grecia, penetraban en Roma. Ya ustedes saben que Roma, que se había convertido en la capital del mundo luego de haber derrocado a Grecia, entonces ya es desde aquí, se iban por Jerusalén, se iban por Palestina, se iban a diferentes ciudades. Para nadie es un secreto que cada cerebro piensa diferente. Estos cristianos, aunque eran orientados en base a la fe que tenían todos en Jesús, señores, cada quien iba modificando su forma de transmitir el mensaje. Por tener ideología diferente, podría ser que unos estaban de acuerdo de cómo Pedro expresaba el mensaje, cómo lo hacía Juan, cómo lo hacía Santiago, cómo lo hacía Natanael, y así sucesivamente. Incluso se llegó a decir que muchos de los apóstoles llegaron a sentir celos de Pablo, porque el arrepentimiento de Pablo fue tan profundo, fue tan real, fue tan verídico, que si ustedes analizan el 35% de lo que hoy es el Nuevo Testamento, óigame bien, está escrito por textos de Pablo. Si ustedes analizan, solo Pedro y Juan son de los 12, son los únicos dos apóstoles que tienen parte textual, o sea, que tienen escrito directo en lo que hoy le llamamos la Biblia. Marco no era de los 12 apóstoles, Pablo no era de los 12 apóstoles, Lucas no era de los 12 apóstoles. Entonces, bueno, y Mateo sí, Mateo, Juan y Pedro. Bueno, Santiago, van cuatro. Santiago, Pedro, Mateo y Juan. Entonces, todo esto, o sea, todo esto venía dando al traste de que a nosotros hoy día solo se nos habla, reitero, de Jesús y los 12 apóstoles. Pero nosotros, por fe, nunca o muy pocas veces nos sentamos a preguntarnos, ¿quién dio continuidad al movimiento de los católicos? ¿Cómo los católicos, de ser perseguidos, terminan siendo los perseguidores? Pues bien, miren, la misma iglesia prácticamente no ha desarrollado el segundo y el tercer periodo de confirmación o evolución del cristianismo. Entonces, les reitero que los apóstoles iban designando obispos. Obispos eran las personas designadas territorialmente por los apóstoles para que guiaran sus movimientos religiosos. Ellos iban creando sus iglesias, iban creando sus espacios. No antes, les recuerdo que en principio, en los 3 primeros siglos, ni se les permitían tener espacios físicos para celebrar, llámese iglesia como se le llaman hoy. ¿Por qué? Porque existían
los lugares de prédica eran la sinagoga. Y la sinagoga solo estaban permitidas para en ese entonces, para los que se consideraban ser los dueños de la religión, los representantes de Dios, dígase los judíos. Pero, ok, ¿dónde celebraban los cristianos, los seguidores de Jesús? En cuevas, en casas particulares. Hoy día veo que la Iglesia Católica está retomando el tema de la casa misión, donde se reúnen en una comunidad. Además de la casa de misión está la casa de oración. Pues eso es como retomando lo que era el inicio de los cristianos en principio, porque reitero, le estaba prohibido levantar edificaciones para ellos hacer su prédica. Entonces, no sé por qué, y reitero, que estoy hablando en base a la Biblia. No sé por qué hoy día a nosotros no se nos habla, por ejemplo, del caso de Ignacio de Antioquía, por qué no se nos habla de Policarpo, por qué no se nos habla de Justino, de Cuadrato, de Irineo, de Tertuliano, o sea, obispos que fueron clave en el desarrollo del cristianismo, que luego, reitero, adopta la palabra de católico. Reitero, ya para finales de el año 200, finales ya del segundo siglo, el movimiento de los cristianos, señores, basado en los testimonios, especialmente testimonio de vida de los cristianos ya sacrificados y los cristianos en ese momento que seguían representando el movimiento. ¿Qué entendían los judíos? ¿Qué entendían? Que predominaban el imperio romano, tanto militar como religiosamente. ¿Qué entendían ellos? Que matando a esos discípulos, matando a los representantes del cristianismo, bueno, pues el movimiento se apagaba. Y no, miren, era como si la muerte de uno se multiplicara. Para los que saben de agricultura, por ejemplo, los agricultores utilizan la palabra retoño, sobre todo para los que producen el cereal del arroz. El retoño es que luego de que pasa la cosecha, tú cortas el tallo por el tronco, y ese tronco en los primeros días el terreno se ve desértico, se ve pelado, sin nada. Y a los tantos días, al mes, 45 días, ya usted ve que ha resplandecido desde abajo con mucho más fuerza, con mucho más verdor, muchas veces dando una cosecha muy similar a la anterior y con menos costo. Pues esto pasaba con los cristianos, que cuando por manifestar la fe cristiana eran sacrificados, pues esto lograba que se arrepintieran cientos por uno. Y el Evangelio mismo lo dice, que ese es el resultado de cuando por la causa del Evangelio muere un cristiano. Entonces, permítanme brevemente, y ya para dejar este comentario aquí, porque a partir de mañana yo le voy a hablar del inicio del oficialismo del cristianismo. ¿Cuándo se hace oficial el cristianismo? ¿Quién es el primer emperador
que en arrepentirse. ¿Por qué se arrepiente? Oigan esta palabra. ¿Por qué se arrepiente? ¿Y qué buscaba él ya para el año 300 con promover la oficialización del cristianismo? ¿Por qué surge el tema católico? O sea, ¿qué significa la palabra católico? ¿De quién fue la idea de utilizar este nombre? Porque no todo está dado al azar. No es verdad. Oigan otro dato que le voy a dar. ¿Quién fue el primer papa? ¿De dónde sale la palabra papa? ¿De dónde sale? ¿Por qué el papa, óigame bien, por qué la casa del papa está en Roma y no en Jerusalén? Oigan esto. Todo esto son temas que a través del tiempo a nosotros no se nos ha explicado. De que mucha gente lo esconde y se le ha venido dando y se le seguirá dando, porque son temas muy complejos, son temas que ya principalmente están fortalecidos por el tema de la fe, y por eso muchas veces nosotros somos engañados, nosotros terminamos creyendo en terminologías que realmente no existen, en decisiones que ni fueron tomadas por Jesús, que ni fueron tomadas por Pedro, que ni fueron tomadas por ninguno de los apóstoles, que desde mi punto de vista sí tenían autoridad para ponerle nombre y apellido a las cosas, porque fueron ellos quienes dieron origen a este movimiento cristiano, más que religioso, cristiano. Se le tilda la religioso porque ustedes saben que los cristianos surgieron como contraposición a la religión del momento, a la religión judía, a la religión, a la creencia politeísta que había, politeísta, y que esto fue lo que realmente le costó la vida a todos ellos. Esto fue lo que aún hoy le vive costando la vida a muchos cristianos. Porque cierro con esto. Señores, el cristiano no está para abrazarse con los políticos, con los gobernantes y hacer pacto, hacer acuerdo donde esto es tuyo y esto es mío. O sea, el cristiano que se considera seguidor de Cristo sabe que fue a esos a los que Jesucristo enfrentó. Fue por ellos que Jesucristo murió. Fue por ellos que los apóstoles murieron. Fue por ellos que muchos obispos, muchos líderes de la iglesia han muerto. ¿Por qué? Porque el discurso del cristiano no busca beneficios en la tierra. La vida del cristiano sabe que promueve un mundo para después de tu estadía en la tierra. Promueve el bien, promueve el amor, promueve la equidad, promueve la solidaridad, promueve la justicia. Señores, la justicia. Promueve el amor al prójimo, promueve ayudar al desamparado. Eso es lo que busca un cristiano. No es hacer un acuerdo con un político.